Muy buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra expositora Macarena Rojas, quien es licenciada en Lingüística y Literatura, posee un magíster en currículums y proyectos educativos, también diplomada en altas capacidades y liderazgo y gestión educacional, actualmente cursando la carrera de psicología y es directora y cofundadora de la Academia Altas Capacidades. Cualquier cosa me pueden escribir por privado si tienen alguna duda y ahora los dejo con nuestra docente. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Sí, se ve súper. perfecto. Entonces, comenzamos. Quiero comenzar dándole las gracias, ¿no es cierto?, a DIPA por hacer posible esto de seguir visibilizando y generando una comprensión más profunda sobre las altas capacidades, y a todos ustedes, porque me imagino que con este calor, aunque yo estoy en Coyhaique, donde yo estoy no hace calor, pero ustedes están en el resto de Chile, me imagino que tienen mucho calor y a esta hora conectarse no es menor el esfuerzo. Así que agradecerles y partir comentando que el objetivo de esta sesión es bastante ambicioso. No solamente busco que logremos desmitificar aquellas concepciones que tenemos sobre la alta capacidad, sino que seamos capaces de avanzar un paso más y ver cómo estas concepciones tienen un impacto en la vida de estos niños, estas niñas y en sus familias. Entonces, el objetivo tiene que ver con ver cómo estas comprensiones equivocadas impactan en la salud mental de estos chicos. Y vamos a comenzar con establecer ciertos parámetros. Y para ello quiero que nos detengamos un segundo en explicar qué es un mito. Y hay distintos acercamientos cuando uno busca lo que es un mito, sobre todo desde la literatura, pero hay dos elementos que para mí son muy importantes cuando hablamos de mito, y uno tiene que ver con que, por un lado, es un sistema lógico que nos permite organizar el discurso. Es un, podríamos decir, es un constructo, un sistema de creencias. Y por otro lado, también es un punto de referencia, nos permite determinar verdades, hitos sobre los cuales nosotros nos paramos para mirar el mundo. Dicho eso, entonces, yo acá les puse una serie de ejemplos que yo creo que cuadran muy bien con lo que todos nosotros comprendemos sobre la alta capacidad. Estos son las personas que nosotros creemos que tienen alta capacidad. Por ejemplo, es muy sintomático que hay 9 masculinos y 3 femeninos, porque en general tendemos a pensar que las personas con alta capacidad son hombres y generalmente están cercanos a la ciencia, ¿no es cierto? Esto es, yo creo que más o menos lo que todos suponemos que cuadra con el concepto. Ahora bien, hay dos elementos que me gustaría que estuviéramos retrotrayendo durante esta noche, que son sobre los cuales mm, todas estas concepciones equivocadas están afirmadas. Uno tiene que ver con el sesgo de confirmación, que podríamos decir que es ese punto ciego en el cual nosotros validamos, aprobamos todas aquellas informaciones que vienen a confirmar lo que yo ya creo, y descartamos todo aquello que me contradice. A nadie le gusta estar equivocado. Entonces, el sesgo de confirmación hace que yo ande buscando tener la razón. Y eso también impide, por lo tanto, que yo pueda cambiar mi punto de vista o mi sistema de creencia cuando hablábamos de mito. Y el otro elemento que es muy importante, que también tenemos que hacernos cargo, es de la representación social. Este es un concepto que está traído desde la psicología social y que tiene que ver con que es un constructo, un cuerpo de creencia que nos permite funcionar en la vida. Es algo así como nuestro paradigma vital. Yo tengo una representación social sobre todas las cosas que me rodean, y a partir de eso leo, actúo, interpreto, pondero, etcétera.
Entonces, por un lado, quiero que nos hagamos cargo de nuestro sesgo de confirmación y hagamos un esfuerzo por aceptar hoy día que podríamos estar equivocados. Y por otro lado, que el construir una representación social más acertada y más ajustada a la realidad va a permitirnos también enfrentarnos a ella de una manera más asertiva. Entonces, teniendo estos dos conceptos, ¿no es cierto?, como faros, el sesgo de confirmación y la representación social, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan de la lámina anterior? De todos estos científicos, mayoría hombres. Pues bien, vamos a romper con eso y les voy a mostrar a alguien que a lo mejor no nos cuadra como alguien de alta capacidad. Es un bailarín, es Baryshnikov. Messi, grande Messi. ¿Podrá tener alta capacidad Messi? ¿Cómo será para una prueba de química Messi? Un muralista, Darcyk Fernández, este hombre es famoso en el mundo. ¿Tendrá alta capacidad también? ¿Se podrá tener alta capacidad y pintar murales? Bueno, ella la conoce, ¿no es cierto? La Greta Thunberg. eh, Gimnasta también, pero ella tenía una depresión. ¿Las personas con alta capacidad se deprimirán también? ¿O serán más depresivas que el resto? Eh, un actor conocido, Libertad, uno de mis personajes favoritos. Ella es María Luisa Bombal, es una escritora chilena muy poco conocida, una tremenda escritora, que entre otras cosas se hizo famosa porque asesinó a su amante a la salida de un famoso restaurante en el centro de Santiago, a mediados del siglo pasado. Barack Obama está como de moda en Estados Unidos, ¿no es cierto?, estos días, y por supuesto, más falta. Estas personas eh, podrán tener también altas capacidades, nos cuadrarán o no. ¿Se fijan que ahora hay más mujeres que hombres? Ese es mi sesgo. Yo también me tengo que hacer cargo de mi sesgo. Me gustaría que también hoy día pudiéramos relevar eso. Y por supuesto, Matilda. Y vamos con el primer mito, que yo creo que es el que todos ustedes escuchan y cuando uno se mete a internet y pone alta capacidad, lo primero que dice es que son aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de 130. ¿Qué pasa aquí? Durante mucho tiempo, y de hecho en algunos lugares todavía, se utilizaba como criterio único para poder decir que una persona tenía alta capacidad esto de una puntuación específica en una prueba psicométrica. Entonces, las personas decían que tenían alta capacidad cuando puntuaban por sobre un X número. Y de hecho, dependiendo de los números, podían recibir distintos nombres. ¿Qué sabemos hoy día? Hoy día sabemos que si bien la alta capacidad tiene un correlato cognitivo, es decir, son personas que efectivamente piensan más rápido y a lo mejor con más complejidad que la mayor parte de la población, el número que obtengan en esta prueba psicométrica no es un criterio suficiente y tampoco es un criterio exclusivo. Es decir, podría una persona tener un coeficiente intelectual, un número, que a lo mejor no fuera el que yo espero, y sin embargo sí tener altas capacidades porque vamos a ver que tiene una serie de otras características. Entonces, si bien lo cognitivo tiene que confluir, tiene que aparecer al mismo tiempo una serie de rasgos que no son cognitivos, porque hoy día sabemos, en el cerebro sucede todo. No solamente pensamos, sino que también percibimos, sentimos, procesamos la información, reaccionamos, etcétera. Vamos a ir profundizando. Yo no voy a leer las láminas porque evidentemente estas van a quedar para acceso de ustedes, no tienen ningún sentido, pero pueden ir contrarrestando lo que yo estoy diciendo con esta información. Vamos a citar, aprovecho de mencionarlo, durante la noche con harta frecuencia a Javier Turón, que es, podríamos decir, el estudioso con más renombre en España, y a un grupo de académicas chilenas que son realmente unas tremendas precursoras de este concepto, incluso a nivel mundial y por supuesto que a nivel nacional. Entonces va a ir apareciendo Javier Turón con harta frecuencia. Bueno, y esto es lo que les decía yo.
En general, cuando uno habla de inteligencia, uno se imagina que son todas aquellas personas que están en el celeste. Si una persona es celeste, tiene alta capacidad. Bueno, hoy día sabemos que es bastante más complejo que eso, que una persona podría puntuar alto en una prueba estandarizada y sin embargo no tener alta capacidad. Y también sabemos que para que podamos hablar de alta capacidad tenemos que hablar de un perfil multidisciplinario que incorpora elementos sociales, emocionales, de personalidad, que también van a acompañar este desempeño que va a estar, por supuesto, por sobre el promedio y que no necesariamente va a ser de matemática, de física, de química, etcétera. Otro mito que también es bien dañino, sobre todo en el contexto escolar, tiene que ver con la prevalencia. En general, cuando miramos el gráfico anterior, nos vamos a encontrar con que un porcentaje bastante pequeño de personas cabe en esa estadística. Por lo tanto, si yo tengo en una sala de clase 30 niños, podría no tener ninguno que tuviera alta capacidad. Podría en mi colegio no haber estudiantes con alta capacidad, porque claro, es el 3% de la población, y resulta que mi establecimiento es muy chiquitito, y vamos a ver una serie de otros mitos. Entonces, esta visión tan centrada en el desempeño intelectual, lo que hace es que deja fuera a un montón de personas que sí cumplen con los estándares, y que vamos a ver que cumpliendo con los estándares, la prevalencia es de alrededor del 10-15%. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que utilizan el método Renzulli, ellos dejan como vistos, reservados en un pool, al 20% de los estudiantes con desempeño sobresaliente en distintas áreas. No porque ese 20% ellos digan que tiene alta capacidad, sino que porque ellos saben que esto del 10-15% podría quedarse corto. Entonces, entendiendo que este porcentaje no es lineal, sino que es una proporción, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que la prevalencia está entre un 10 y un 15. Yo en general hablo de un 10 porque me gusta ser bastante mesurada con esto, pero como les decía, en Estados Unidos, por ejemplo, reservan o ponen en la lista al 20% de los estudiantes como sistema. Otro mito, y en este me quiero detener un poquito más, tiene que ver con que la alta capacidad se da principalmente en las clases media alta y alta, que está asociada a un grupo socioeconómico, que está asociado a ciertas oportunidades, que está asociado a ciertas etnias incluso. Em, y esto es tremendamente perturbador, porque estamos dejando fuera eh, de la opción de recibir acompañamiento, de recibir estímulo, de recibir enriquecimiento a una cohorte importante de estudiantes, de niños y niñas, solo por pertenecer a un estrato socioeconómico que se entiende de vulnerabilidad. Entonces, no solo los estamos poniendo en una condición académica que ya está, sabemos, con una brecha importante, sino que además los estamos obligando o quitándole, mejor dicho, quitándole la oportunidad de acceder al desarrollo de su propio potencial por haber nacido en el lugar equivocado. Entonces, aquí yo puse en la foto dos bibliotecas. Una es la biblioteca de un colegio, no lo voy a decir porque puede haber alguien aquí, pero de un colegio inglés, santiaguino, de, que cuesta con muchos ceros la mensualidad. Y abajo puse la biblioteca de una escuela rural de mi región, de la región de Aysén. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que si bien la alta capacidad aparece con la misma prevalencia en todos los grupos socioeconómicos, el acceso al estímulo, el acceso al enriquecimiento, sí impacta en el resultado final. Por lo tanto, un estudiante que está en la biblioteca de arriba tiene más posibilidades de un desarrollo más pleno de sus potencialidades que el estudiante que está en la biblioteca de abajo.
Entonces, este mito es verdad y a la vez también, perdón, es mentira y a la vez también es verdad. ¿La alta capacidad se da mayoritariamente en las clases media, alta, alta? No, no se da mayoritariamente. Sin embargo, sí vemos que en nuestro país las personas que pertenecen a ese grupo socioeconómico tienen más opciones de un desarrollo pleno de su potencialidad. Entonces, eh, este mito, que es falso desde el punto de vista, podríamos decir, científico o de prevalencia, sí nos carga de una responsabilidad. Me imagino que acá hay muchos docentes, todos aquellos docentes que trabajamos en espacios o en contextos de vulnerabilidad, tenemos que de alguna manera hacernos cargo de que este contexto menos enriquecido, con menos acceso a un acervo cultural, con menos oportunidades, con menos estímulos, sí podría de alguna manera impactar en un desarrollo eh, menor al que ese estudiante habría tenido en otro contexto. Otro mito o otro enunciado que escucho con bastante frecuencia, esto lo escucho muchísimo, sobre todo las educadoras de párvulo. Los estudiantes con altas capacidades son el resultado de padres que los sobreestimulan. Por ejemplo, yo escucho mucho que los hijos de doctores, como los papás son doctores, los hijos tienden a ser superdotados. Esa es como la típica frase, como que los doctores tienen hijos superdotados. Como si la alta capacidad fuera algo que yo puedo hacer que a alguien le suceda. Yo le puedo causar alta capacidad a una persona. Yo se la puedo provocar y por lo tanto también se la podría quitar. Esto de la sobreestimulación también tiene otra patita que creo que es súper importante mencionarla acá, y tiene que ver con que muchas veces escuchamos decir a los docentes, a las personas que trabajan en las instalaciones educacionales, que frenemos a los niños. ¿Lo han escuchado, no? No le des tanto que se te va a aburrir, o no le des tanto que no vaya tan rápido. Como que queremos nosotros, adultos, imponer un ritmo que es el que consideramos acertado. Como que tenemos a Piaget aquí en la oreja diciéndonos que eso todavía no debiera pasar. Y no, pues Piaget ya no está, por lo tanto podemos hacer que Piaget a veces no le chunte y no pasa nada, no va a venir de la tumba a retarnos, a tirarnos la oreja. Entonces, la sobreestimulación no tiene absolutamente nada que ver con la condición de alta capacidad. Es más, la alta capacidad es una condición, es epigenética. Las personas al nacer tienen esta condición. Lo que vamos a ver es que dependiendo de lo contextual, la familia, el medio, el colegio, las oportunidades, esa alta capacidad se va a desenvolver, se va a cristalizar de diferentes maneras. Pero el cerebro de la persona de alta capacidad tiene una citoarquitectura peculiar y tiene un desarrollo neural que también es distinto. Se desarrolla en ciertas áreas antes se empieza a desarrollar antes y por lo tanto por más tiempo. Y otra característica es que la estructura que une al cerebro, a los dos hemisferios, perdón, es más gruesa. Por lo tanto, las interconexiones entre ambas partes, entre el hemisferio del cerebro, son mayores. Sobre este punto, hoy en día ya hay suficiente evidencia científica. Ya podemos decir con propiedad de que esta condición tiene un correlato neurobiológico. Por lo tanto, es una condición. Yo no se la provoco a un estudiante, no se la quito. Sí puedo hacer, por un manejo equivocado, que esa condición no se desarrolle. O incluso puedo también generar un impacto importante a nivel socioemocional si es que no la atiendo. Esto es importante porque, como ya les decía antes, este cerebro que piensa de una manera distinta, cualitativa y cuantitativamente distinta,
También siente de una manera cualitativa y cuantitativamente distinta, también representa la realidad, también recuerda y recupera y sobre todo también aprende de una manera cualitativa y cuantitativamente distinta. No me voy a meter en el inmenso océano de la neurodiversidad porque no es el tema, pero sí es importante mencionar que la alta capacidad es parte de lo que se entiende como neurodivergencia. Son cerebros diferentes al promedio. Ahora, si bien son diferentes, quiero recordar la estadística. Estamos hablando del 10-15% de la población. O sea, en Chile hay más personas con alta capacidad que personas colorinas. Es un cerebro distinto, pero tampoco es una cosa de locos como estas enfermedades raras, sino que es algo bastante prevalente que nos vamos a encontrar constantemente en nuestra vida, independiente en lo que trabajemos, porque la persona con alta capacidad es niño y después adulto. Por lo tanto, esta forma especial de ser, de pensar, de percibir, de estar en el mundo, nos la vamos a pillar de manera reiterada a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Y si somos profesores, psicólogos, educadores diferenciales, educadores de párvulo, etcétera, con mucho más frecuencia, porque además tenemos ahí el público cautivo. Dicho eso, hay otro, hay una idea que nos da vuelta y que fue la que me trajo a mí a este mundo de la alta capacidad, y es que nosotros asumimos que las personas con alta capacidad son todas más o menos parecidas, que tienen todas rasgos muy similares, y que uno los puede meter algo así como en un saco y decir, estas personas son así. Cuando yo conocí a mi primer estudiante que llegó con el diagnóstico, yo decía diagnóstico en esa época de alta capacidad, hoy día ya sé que no se dice así, pero en ese momento llegó con el diagnóstico, y yo vi al chico y no correspondía para nada con mi concepción de alta capacidad. Y por supuesto mi sesgo de confirmación primero me dijo, estos papás están locos, este niño no tiene alta capacidad, es chochera de ellos porque bueno, ya, hijo único. Pero me encontré con la realidad y me tuve que dar cuenta de que la equivocada probablemente era yo, y me encontré con este mundo de las altas capacidades, y de esa manera también, a través de este niño que me ha ido enseñando a través de los años, la gran diversidad y la gran complejidad que puede alcanzar este gran espectro, y uso la palabra con cierto cuidado, ¿no es cierto?, esta gran gama de posibilidades en las que se manifiesta la alta capacidad. Lo quiero decir de otra manera. ¿Podría yo tener en mi sala de clase, en mi consulta, en mi box, eh, en el cumpleaños infantil, en cualquier parte, dos niños que tengan el mismo coeficiente intelectual y sin embargo que sean completamente diferentes en todo? Que les gusten cosas distintas, que se vinculen emocionalmente de manera distinta, que tengan miedos distintos, que tengan gustos distintos y que tengan también dificultades distintas. Entonces, recordar que hay un grupo diverso, que la identificación, este informe que viene de vuelta, emitido por un profesional con formación en alta capacidad, me entrega a mí datos suficientes como para poder comprender a este niño, porque decir que tiene alta capacidad en realidad no me dice nada. Yo necesito saber cómo es, cómo es que procesa, cómo es que piensa, cuáles son los botones o las teclas que a esa persona lo activan emocionalmente, y cuáles son también aquellas que lo cierran. Porque, como les decía, no hay un único tipo. En general, hay una tipificación de niños con alta capacidad que se conoce como perfiles. Son 6, y hoy día en España se está hablando de un séptimo grupo, que es bien interesante, también lo voy a mencionar. Todavía no está tan instalado en términos académicos, por eso no lo puse acá, pero a mí me hace mucho sentido. Yo soy profe y desde el aula me hace mucho sentido. Estos 6 tipos de personas con alta capacidad las vamos a profundizar
desde las características, desde los sentimientos, desde las necesidades en aula, en el curso de la próxima semana. Hoy día sí quiero que nos quede como muy claro que hay distintas formas de ser persona con alta capacidad o tener alta capacidad, depende ahí del paradigma, y todas ellas tienen rasgos que los hacen necesitar acompañamiento, apoyo, comprensión, empatía, etc. El perfil exitoso es ese estudiante que le va bien en el colegio, se saca puros 7, todo el mundo lo quiere, es el hijo perfecto, el hermano perfecto, el estudiante perfecto, es perfecto y perfecta, digamos. Pero esa perfección viene acompañada de un nivel de angustia kilométrico. Son niños muy sobreexigidos, niños que sufren mucho cuando se sacan un 6-7, niños que construyen, y después adultos, que construyen su autoestima, su autoimagen, y luego su autoestima, en virtud de los resultados. Por lo tanto, tienen bastante aversión al riesgo, a la dificultad, a lo nuevo, porque podría yo no ser bueno para eso, y si no soy bueno para eso, entonces ¿quién soy? Porque yo soy el bueno, la buena. Entonces, este perfil exitoso en el colegio, que es el más frecuente, yo ahí copié tal cual en la cita. Eso del 90% depende, porque no sabemos cuál es el 100, pero bueno, sí podemos decir que es el grupo que tiene más presencia, ese estudiante que todo el mundo quiere, que en cuarto medio se saca todos los premios, que es el perfil del colegio, pero que tiene esto un costo emocional importante. Y a nadie se le ocurre que pueda necesitar nada porque es perfecto. Después tengo el creativo, que he de decirlo, esto yo sé que va a salir grabado, así que, ¿qué quieren que les diga? Es mi favorito. Este es el estudiante desordenado, que se le quedan las cosas, muy rebelde, que pone en tela de juicio todas y cada una de las reglas en su orden, que cuando le dan una razón porque sí, o le dicen que así se hacen las cosas, para él no tiene ningún sentido, que les va a cuestionar cualquier instrucción que ustedes les den y les va a hacer explicar racionalmente cuál es el sentido de lo que están diciendo. Em, Tienen un humor bastante negro, pueden tener problemas de tacto, pueden decir cosas que son inadecuadas y en general no son reconocidos por sus habilidades. Nadie en términos tradicionales escolares podría decir que estos niños tienen alta capacidad porque cuando llega a la enseñanza media tienden a ser la payaso del curso. Es un estudiante que vive en inspectoría. No es un niño violento, no es una niña agresiva, pero sí es una niña rebelde. Por lo tanto, es muy probable que no tenga cuaderno, por ejemplo, o que el cuaderno esté lleno de dibujos. Les estoy dando datos generales como para que traten de identificar a este estudiante en sus vidas. Después está el oculto. Neilhart y Ries, cuando hicieron esta conceptualización, que fue a final del siglo pasado y está revisada a comienzos de este siglo, pensaron en este grupo como en las mujeres. Oh, sorpresa, ¿por qué será? Porque las mujeres tratan, en nuestra cultura todavía, de que no se note demasiado cuando saben algo. Saber mucho no cae tan bien. Una mujer que tiene mucha opinión es agresiva, es un poco masculina incluso, podríamos decir. Obviamente no pienso esto, estoy diciendo lo que la gente dice. Em, eh, eh, Cuando, por ejemplo, sabe más rápido que los demás la respuesta, miran a la mujer y ponen en tela de juicio y dudan de que efectivamente tenga la razón. Son niñas que muy pronto comprenden y aprenden que es mejor no figurar, que es mejor pasar un poco desapercibida, y son la minimis. Ellas son eh, muy adecuadas, se ajustan, están sobreadaptadas, cumplen con los requisitos y los estándares, pero nadie podría decir de ellas que tengan algún talento especial. Y esto, tanto si es un talento matemático, como si es un talento artístico, como si es un talento de cualquier tipo. En general, las niñas, para encajar, es mejor que no se les note mucho. Después tenemos el grupo en riesgo.
Este es un grupo que tiende a desertar. Las cifras son un poco contradictorias, así que yo prefiero no darlas, pero hay un porcentaje importante de sobre el 20%, eso sí me atrevo a decir, de estudiantes en riesgo con alta capacidad que desertan del sistema escolar u universitario. Son estudiantes que no encajan. Simplemente el sistema no les acomoda, no entienden las normas, no se ajustan a las normas, sus intereses generalmente no tienen nada que ver con el currículum, a ellos les gusta hacer otras cosas que nunca se estudian, nunca se ven, nunca se hacen. No hay profesiones que tengan que ver con lo que a ellos les fascina. ¿Se acuerdan de Darcyk Fernández, el muralista que les mostré hace un rato? ¿Habrá tenido alguna oportunidad Darcyk de lucirse en el colegio? A lo mejor si tuvo un profesor de arte súper moderno y pudieron pintar un mural en su vida escolar. Y vemos que es un hombre tremendamente talentoso. Él triunfa en Nueva York haciendo murales, podríamos decir, en la meca de los murales. Pero seguramente en el sistema escolar él no cuajaba, no tenía intereses que son tradicionalmente los intereses que se promueven en el colegio. Después tenemos la doble excepcionalidad, que son todos aquellos estudiantes que, junto con tener o ser alta capacidad, tienen, presentan ciertas dificultades que obstruyen, dificultan, obstaculizan el aprendizaje. ¿Podría una persona tener alta capacidad y tener déficit atencional, trastorno del espectro autista? Ya no se dice trastorno, pero solo porque me imagino que todos usamos todavía esa palabra. Hiperactividad, autismo, ya dije autismo, dislexia, TEL, ceguera, parálisis cerebral, sordera, el cielo es el límite. La doble excepcionalidad entonces tiene que ver con que yo me encuentro con un niño o una niña que tiene alta capacidad y al mismo tiempo tiene una condición que puede llegar a eclipsar esta alta capacidad, que dificulta el desarrollo potencial de esta alta capacidad, o que la alta capacidad lo cubre y lo netea, pero en realidad nunca tiene los apoyos como para poder desarrollar al máximo su potencial. Yo puedo tener alta capacidad y cualquiera de estas características. Incluso hoy día se habla de doble excepcionalidad cuando una persona tiene, por ejemplo, depresión. ¿Por qué? Porque la depresión sabemos que impacta a nivel neurológico y impide el aprendizaje. Por lo tanto, yo podría decir que una persona en un momento tiene doble excepcionalidad. Acá hay algunos debates. Muchas de estas cosas que les estoy diciendo va a depender de qué autor están usando como paraguas, pero creo que es importante también mencionarlo. Y por último tengo el aprendiz autónomo, que es aquel que ha construido de manera autodidacta una forma de aprender que ya es capaz de incorporarse a cualquier contexto respetando las normas, que de manera autodidacta es capaz de ejercer su interés por aprender. No necesita tantas ayudas, vamos a ver en el curso cuáles son específicamente las ayudas, pero no necesita tantas ayudas desde el día a día académico. Es un estudiante que es autónomo en tanto en lo cognitivo como en lo emocional, y por supuesto es el que tiene menor prevalencia. Bueno, todo eso fue para desmitificar la idea de que los estudiantes con alta capacidad son todos iguales. Otro mito que es muy dañino en el contexto escolar tiene que ver con que estos niños no necesitan ayuda, si ya son súper inteligentes, más encima los voy a ayudar. Tengo tantos niños que les cuesta tanto, tengo tantos niños tan rezagados en su aprendizaje que voy a invertir tiempo, recursos, energía en este niño que ya tiene una ventaja. Parece absurdo, ¿no es cierto? Y cuando yo miro al niño de la foto, digo, obvio, ese niño no necesita nada, está perfecto, está feliz, está prestando atención, tiene el lápiz afuera, está listo para aprender. No necesita nada de mí. Sin embargo, nosotros sabemos de que
por distintas razones, estos estudiantes sí tienen requerimientos importantes a nivel escolar, tanto desde lo académico propiamente tal, lo curricular, lo didáctico, como también de lo socioemocional. Son estudiantes que necesitan desafío, necesitan estímulo, porque de otra manera lo que va a suceder es que su aburrimiento va a generar una frustración que se va a ver como desregulación en la sala, va a generar una desmotivación que se va a ver como apatía, como que no le interesa, o incluso yo podría encontrarme con un estudiante que empezara a tener fracaso escolar. Entonces, claro, ese niño no necesita nada, pero ¿qué pasa con ese estudiante que ya levantó la mano antes de que la profesora haya terminado de hacer la pregunta? Y levanta la mano todo el rato, y no baja la mano y la levanta y la levanta y la levanta y la levanta. ¿Qué hacemos con ella? Esa niña sí necesita un acompañamiento, sí necesita un apoyo, porque por un lado yo sé, soy profe, no le podemos dar la palabra solo a ella todas las veces, porque los demás también necesitan poder hablar, pero por otro lado tampoco puedo decirle tú ya lo sabes, así que no participes más. Entonces, ¿cómo encuentro yo estrategias para acompañar a esa niña? ¿O cómo encuentro estrategias para acompañar a ese niño que se aburrió y empezó a molestar de adelante? Y está aburridísimo y me está molestando al otro. ¿Cómo lo acompaño? Y aquí tengo en primera fila otro niño que podríamos decir es el perfil exitoso, me tinca, pero miren el de atrás. El de atrás ya se dio por vencido, ya está aburrido, ya se quiere ir a la casa. Ese ya cumplió el desafío del día poniendo su uniforme. ¿Cómo lo ayudo? Entonces, los estudiantes sí necesitan ayuda. Esto tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Que los estudiantes tienen un buen rendimiento escolar y destacan en todas las áreas del currículo. Y esto también tiene un impacto bastante negativo en términos de que nos encontramos con que cuando un profesor, un psicólogo, un orientador diferencial, etcétera, se encuentra con un estudiante con malas notas, por lo tanto no tiene alta capacidad, o por lo tanto no se está esforzando lo suficiente, o por lo tanto no está poniendo de su parte. Y nos vamos a encontrar, como les digo, esto lo vamos a profundizar la próxima semana, pero nos vamos a encontrar con que todos los perfiles, incluso el autónomo, necesita ciertos ajustes, tanto a nivel curricular como didáctico, para poder mantenerse activo, motivado, conectado con el quehacer escolar. Muchos de estos estudiantes incluso fracasan, muchos de estos estudiantes incluso repiten. Y como les decía, hay un porcentaje no menor que deserta. Esto lo escucho bien con alta frecuencia. Los niños con alta capacidad son demasiado sensibles, no tienen inteligencia emocional. Son muy inteligentes, pero no tienen inteligencia emocional. O tienen un desarrollo emocional inadecuado. Otra, que no la puse acá, no les gusta hacer amigos, no saben hacer amigos, no saben tener vínculos sociales, tienen problemas para vincularse. ¿Qué dicen los estudios? Y aquí mi respuesta es un tremendo depende. Los estudiantes con alta capacidad y los estudiantes con capacidades promedio tienen de manera aleatoria ventajas, desventajas, aptitudes, dificultades emocionales. No es que las personas con alta capacidad tengan más problemas emocionales, las dificultades emocionales están repartidas de manera bastante democrática en la población. Los estudios muestran, les voy a mostrar uno a continuación, que es así, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que estas personas, como les decía yo antes, sienten, están en el mundo de una manera distinta. Y muchas veces ellas no saben que son distintos, por lo tanto no son capaces de leer lo que está sucediendo. Y sus reacciones no se ajustan
Entonces reciben el rechazo, el juicio, el constante, tú eres demasiado intenso, tú eres demasiado emocional, tú eres demasiado exigente, tú eres demasiado problemático, tú eres... Y cuando una persona, una niña, un niño, está constantemente escuchando esos juicios, su autoimagen, su autoestima, no tiende, obviamente, a un lugar de bienestar, tiende a un lugar de mucho juicio y de mucha auto represión. Son niños que están constantemente tratando de controlar esto demasiado porque aprendieron que era demasiado y que no está bien. Entonces, no está bien que yo haga todas estas cosas que me nacen hacer, entonces estoy constantemente como con la rienda bien tiradas para atrás. Entonces, son niños que en un ambiente que es acogedor, que los valida, que los valora, que los reconoce, son niños que van a tener tantos problemas socioemocionales como cualquier otro niño. Pero en ambientes donde hay rigidez, donde se quiere normalizar, donde se quiere que todos sean iguales, donde hay poco estímulo, obviamente estos estudiantes van a tener conductas que van a ser leídas como dificultades socioemocionales, de gestión de emociones, de frustración excesiva, etcétera. Pero no tiene que ver con ellos propiamente tal, sino que tiene más que ver con el contexto. Y aquí les puse uno de los estudios, hay muchos estudios, ustedes se meten a cualquiera de estas plataformas académicas, se van a encontrar con que hay estudios bastante contradictorios, pero en general tiende a ganar esta postura de que al parecer las personas con alta capacidad intelectual, esa es la sigla en España, tienen un bienestar psicológico similar al del resto de la población. Las dificultades tienen más que ver con el impacto del contexto en el niño o la niña que con intrínsecamente lo que dice lo que les pasa a ellos, ¿no es cierto? Ahora bien, dicho eso, les traje algunos libros que contradicen justamente lo que estoy diciendo, porque creo que es bueno ponerlo en perspectiva. Hay una escritora francesa, los franceses tienen una mirada de la alta capacidad muy interesante, muy distinta a la española, que es un fondo, un poco la que tenemos nosotros, o la norteamericana. Y ella en este libro, que tiene un título que es un poco, a lo mejor, no sé, distanciador, ella desarrolla este concepto de que esta forma de percibir el mundo hace difícil a veces la felicidad. Ella está parada desde un adulto, pero de un adulto que no sabía que tenía alta capacidad, que vino a darse cuenta que lo que le pasaba era alta capacidad ya de adulto. Entonces, eh, es interesante también volver a mirar cómo puede impactar aquello que hacemos con los estudiantes, con los niños, con las niñas, desde que son pequeños, digamos, desde que son chiquititos, y cómo eso puede generar después tantas consecuencias. Les traje también este libro, La cara oculta de las emociones, de la Susana Arroyo, que es una joyita para el que quiera profundizar un poco más. Eh, está con mucho dato concreto, con harta experiencia, con harto caso. Es un muy buen libro. Después tengo este de la Christelle Petit Collin, que también es un libro de un adulto que no, que se vino a dar cuenta de adulto, de grande, que su forma de vincularse y de entender la realidad no era la adecuada. Y por último tengo también un libro que no he leído, pero me tinca mucho, así que lo quiero leer. El que primero que lo lea lo comenta, por favor. Se llama El alumno invisible. Es de una divulgadora de alta capacidad española, la Sandra Medina, y ella habla como de niña, sin saber que ella supo que tenía alta capacidad de adulta grande, digamos, eh, cómo fue invisibilizada en el sistema escolar. Lo que es brutal, porque ella está en España, donde hay leyes, donde hay subsidios para esto, donde hay programas de identificación, programas de enriquecimiento. Entonces, si en España, con todo ese tremendo aparato gubernamental, legal, financiero, esta chica fue invisibilizada, bueno, ahora es una mujer, pero esta niñita, cuando era niñita, fue invisibilizada, ¿qué estaremos haciendo nosotros?
cuántos niños estarán siendo invisibilizados hoy día y cómo eso va a impactar en su salud mental más adelante. Este es un mito al que le quiero poner hartos depende. ¿Los estudiantes con alta capacidad se aburren más que los demás? No, se aburren igual que el resto. Lo que pasa es que se aburren por otras cosas. No es que se aburran más. La cantidad de aburrición, no existe la palabra, la cantidad de aburrimiento es la misma. Lo que nos sucede es que los niños con alta capacidad se aburren a la repetición, se aburren cuando las cosas son monótonas, se aburren cuando algo es demasiado fácil, demasiado evidente. Entonces, el colegio, pensemos en el colegio, es una estructura que tiende a la repetición, ¿sí? Que tiende a simplificar para que todos entendamos, que tiende a la monotonía, a la rutina, a hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, es el espacio perfecto para que estos niños estén más aburridos. Pero estas niñas y estos niños, en otro contexto, no se aburren. Lo que pasa es que los tenemos metidos en un lugar que para ellos es muy aburrido. Entonces, cuando dicen que estos niños se aburren más que el resto, eh, lo encuentro injusto, porque estamos cargando de nuevo al estudiante con la responsabilidad. Y por otro lado, acá viene nos meten una cuchufleta, perdón, en el chilenismo, cuando nos dicen que estos niños tienen muy poca tolerancia a la frustración. Estos niños se frustran muy rápido. A ver, momento. Estos niños están desde las 8 de la mañana aburridísimos y aguantándose y tratando de encajar y tratando de entender por qué los demás no entienden lo mismo que ellos, por qué a los demás no les pasa lo mismo que ellos, por qué las preguntas que ellos hacen no son adecuadas. Están constantemente en tensión durante horas. Cuando a las 11 de la mañana ese niño se desborda, tuvo una tolerancia a la frustración gigante. Lo que pasa es que desde el adulto, nuestro sesgo nos dice que se aburrió, se desesperó ahora porque no le resultó el dibujo y lo arrugó y lo tiró. Claro, eso es lo que pasó ahora. Pero ¿qué viene pasando antes? ¿Qué acciones he realizado yo sobre ese estudiante? Eso no quiere decir que no tengan problemas de frustración. Sí, sí tienen problemas de frustración, pero eso es un capítulo entero, porque la frustración de las personas con alta capacidad va por otro carril, pero sí quiero decir que su frustración, su aburrimiento tiene más que ver con el sistema escolar que con una predisposición de ellos. Por último, ya estamos terminando. Esto es algo que se suele repetir, ¿ah? Que los niños con alta capacidad debieran ser atendidas por profesores que también tuvieran alta capacidad. Acá hay más material. Hay un estudio bastante bueno de estas profesoras que les digo yo, que es la Conejeros, Sandoval, bueno, y ellas, que son unas secas de la Católica Valparaíso. Y este estudio que yo cito muestra que en realidad lo que se necesita, lo que estos estudiantes necesitan es flexibilidad, es que el profesor sepa lo que es la alta capacidad, lo conozca, y que tenga la capacidad y la apertura para aceptar que un niño, una niña de 8 años puede saber más que yo. Y cuando yo me equivoque, esa niña, ese niño me va a corregir en público. Y yo, con mi pequeño ego de profesor, voy a tener que ser capaz de soportarlo y de entenderlo también. Entonces, no se necesita docentes con alta capacidad, se necesita docentes con formación. Así que a todos los docentes que están acá, les agradezco que estén acá porque ya están eh, haciendo la primera parte. ¿El coeficiente intelectual es suficiente para tener éxito en la vida y ser feliz? No. Hoy día sabemos, y esto ya David Goleman, que es tan famoso, no está tan de moda, pero no solamente él. O sea, cualquier escuela de psicología les va a decir que la inteligencia
y esta capacidad, esta alta capacidad puede ser un factor de desarrollo, pero tiene que ir acompañado de habilidades socioemocionales. Y esas habilidades socioemocionales no son innatas. Yo tengo que acompañarlas también en estos estudiantes. Y las tengo que acompañar de una manera distinta a cómo las acompaño con los otros niños. Porque obviamente parto de una forma de procesar la información distinta. Aquí les hablo de Duckworth, que habla del grit, de esta fuerza interna, y la otra autora que es muy interesante, que es la Carol Dweck, que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Son dos elementos que nos van a ayudar mucho a desarrollo de las habilidades socioemocionales. Estamos en la hora, así es que, bueno, la alta capacidad, dice aquí, es innata, estática y física, perdón, y fija. No, nosotros sabemos que la inteligencia, la capacidad intelectual es algo que se desarrolla y que es algo que va cambiando a lo largo de la vida. em, y que va a tener también entonces distintas formas a medida que voy avanzando en mi grupo, en mi proceso vital. Entonces, ¿qué es la alta capacidad? Y aquí me quiero tomar los 2 minutos que me quedan. Les copié dos definiciones. Una es de la Asociación Nacional de Gifted Students. Gifted es la forma norteamericana de decirle a las personas con alta capacidad, que significa dotados. Y ellos hablan de la actitud sobresaliente, hablan del 10% y ponen, como ustedes lo ven aquí, no solamente la posibilidad de que una persona tenga estos dominios desarrollados, matemáticas, música, sino que también podría ser pintura, danza, habilidades perdón, intra o interpersonales. Entonces, es bien interesante que este grupo que es como podríamos decir la FIFA de las altas capacidades, Estados Unidos es de alguna manera un referente, ellos están hablando del 10% y me están reconociendo, le están dando puntos, no solamente a aquellas áreas tradicionales, sino que también a estas otras áreas, y por lo tanto, un estudiante podría tener pésimas habilidades en matemáticas y ser un genio de la danza, y por lo tanto, tener alta capacidad. Y por último, esta otra definición del grupo de Columbus, que pone énfasis en el desarrollo asincrónico y en la vulnerabilidad en que pone a estos estudiantes, porque este desarrollo sincrónico, que también es un concepto que vamos a desarrollar la próxima semana, hace que estos niños sean particularmente difíciles de comprender, acompañar, entender en la sala de clase, tanto para los adultos que no tienen formación en alta capacidad, como para los adultos que también la tienen, porque efectivamente es algo que es complejo. Y bueno, aquí les puse una especie de resumen, digamos, de declaración de principio. eh, y tenemos algunas preguntas, recordarles lo del curso de la próxima semana y las gracias. Aquí les dejo una foto de donde estoy yo, miren qué cosa más linda. No hace calor, de hecho yo estoy con chaleco, y unas imágenes también de estudiantes que vienen aquí a mi academia para que vean cómo son capaces de maravillarse con una preparación de cocina y también con un complejo ejercicio matemático con el mismo nivel de pasión, porque aman aprender y hacer cosas que los sorprendan. Hay varias personas con la mano en alto. Beatriz, cuéntame, ¿yo les doy la palabra o lo haces tú? Si usted prefiere irlo moderando, pero aquí tenemos a Carolina como la primera manito levantada para que podamos abrir espacio a esta ronda de preguntas. Así que, Entonces, le damos la Carolina, palabra adelante. a Carolina. Carolina, ¿estás por ahí? ¿Aló? Ahí Sí, sí. perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer primero la instancia, ¿cierto? Que pucha que era necesario poder hablar de este tema, se sabe tan poco, ¿no? Se comenta tan poco, porque al parecer son, son la misma estadística, ¿cierto? Siempre va siendo de que el grupo
de interés no sea suficiente para que se hable. Siempre creo que se pretende abordar otros temas que están más populares, por así decirlo. Sí. Mi pregunta va hacia algo que creo que no comentaron: ¿cómo pesquisar, cómo evaluar? Entendiendo de que la evaluación siempre va a ser un proceso, pero y sabiendo que muy probablemente esto parte desde la evaluación de la observación clínica, ¿cierto? De una observación más bien holística, ecológica, pero quisiera saber respecto a qué instrumentos utilizar, qué instrumentos se utilizan en Chile, desde la oportunidad de los docentes o codocentes que estén preparados para eso. Me refiero a, yo creo, educador diferencial, ¿cierto? Psicopedagogo. No sé qué instrumento, qué batería, test se usa para esto. Mira, Muchas uno gracias. de los puntos que vamos a desarrollar en profundidad en el curso de la próxima semana, pero te puedo comentar que en Chile se utiliza, en Chile identifica con alta capacidad un psicólogo. Esa es como, podríamos decir de alguna manera, la norma consuetudinaria a la que hemos llegado, y se hace a través de una evaluación psicométrica y una evaluación también psicosocioemocional, porque, como les decía al principio, la alta capacidad es la concurrencia de ciertas competencias cognitivas, de ciertas habilidades, rasgos cognitivos, pero también de ciertos rasgos, porque es el mismo cerebro, ¿no es cierto?, de ciertos rasgos psico y socioemocionales. Se utilizan, en general, evaluaciones psicométricas del tipo VISC, WISE, WIPSI, pero también se pueden usar pruebas no verbales, y se usan también baterías para evaluar la creatividad. Eso desde el punto de vista profesional del psicólogo que se va a hacer cargo, podríamos decir, de la identificación. Pero en los colegios también podemos ir avanzando. Ya hay cuestionarios, está el de Rogers, hay un montón de cuestionarios. Mentira, no hay un montón. Hay varios cuestionarios que le permiten a un docente ir haciendo, podríamos decir, como una especie de checklist que uno se la podría pasar podría aplicarle ese instrumento a todos los estudiantes que atiende, y van emergiendo naturalmente esos que yo no había visto, porque obviamente estos cuestionarios no están orientados a hacer saca puro 7. Levantan estas otras habilidades o estos otros rasgos socioemocionales, entonces le permiten al docente mirar a este estudiante desde otra perspectiva, desde otra vereda, identificando estas otras características como la creatividad, el pensamiento divergente, la curiosidad, etcétera. Entonces, hay baterías que se pueden usar en los colegios, y esa batería la puede usar, esos cuestionarios los puede usar un profesor, el educador diferencial, el psicólogo, cualquier persona. También hay instrumentos para padres que los padres pueden aplicar en sus hijos. Hay instrumentos para pares y también hay instrumentos para que el mismo estudiante pueda mirarse. Entonces, el ideal, si tú me preguntas en un mundo perfecto, incorporar como práctica, cuando se hacen estos consejos de profesores eternos, incorporar como práctica hacer un barrido con todos esos estudiantes que nos están llamando la atención, o con todos, pasarlos por este sedazo y empezar a armar un banco de estudiantes a los que vamos a mirar un poco más de cerca. Porque el exitoso y el autónomo, a ese ya lo vimos, pero al creativo, al oculto, al riesgo y al doblemente excepcional, ese se nos pasó colado. Y no lo vimos, no lo reconocimos, no saltó en ninguna de las observaciones que hicimos. No sé si respondo a tu pregunta, Carlina. Bien, como tienen los micrófonos silenciados, yo creo que ahí ella va a ir comentando por el chat. Así que Ujú. ahora vamos a pasar con la segunda manito, que es de Yanira. ¿Me escucha? Sí, Deyanira, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias igual por el curso. Yo creo que también hacía falta poder conversar de este tipo de cosas. Mi pregunta, o son muchas preguntas en realidad, pero quiero hacer una en específico que es, muchas veces uno no tiene información ni siquiera desde como el ámbito bibliográfico, pero está relacionado a cómo podemos diferenciar, aparte de las pautas de evaluaciones que son para poder diagnosticar o identificar,
a los niños que tienen altas capacidades con un déficit atencional, considerando de que muchas de sus conductas dentro del aula o en otros aspectos también son muy similares respecto a lo del aburrimiento, el estar atento a otro estímulo, etc. Y a su vez, son como dos preguntas en realidad, a su vez también cómo se puede trabajar o entender la diferencia del egocentrismo que puede existir en los niños, ya que muchas veces esto puede ser como fabricado desde el entorno o desde las comparaciones en el aula. Mira, la primera pregunta, más que tratar de entender qué es déficit atencional y qué es alta capacidad en este estudiante, mi consejo, y esto lo digo como muy desde profesora, es afirmarse en la alta capacidad, en el talento de los estudiantes. Es decir, poner yo como ancla en el otro su fortaleza y no su debilidad. No hablarle a la alta, al déficit atencional, sino que hablarle a la alta capacidad. Poner eso como mi interlocutor. Yo sé que los estudiantes con alta capacidad y déficit atencional tienen ciertas características y algunas son grandes fortalezas, como por ejemplo una creatividad disparadísima, pero por otra tienen dificultades que tienen que ver con la velocidad, con ciertas funciones ejecutivas. Entonces, en vez yo de tratar de atender, mejorar, suplir su déficit atencional, yo me enfoco en sus áreas de fortaleza. Más que tratar de ver dónde empieza una y dónde termina la otra, porque en realidad en sala es muy difícil hacer eso, y lo que vamos a conseguir al final es seguir enfocándonos en la debilidad del estudiante. O sea, ese estudiante con déficit atencional va a tener déficit atencional también toda su vida. Entonces, lo que tenemos que enseñarle, que mostrarle, modelarle, es cómo puede hacer él, qué recursos tiene para poder usar ese déficit atencional como fortaleza, los elementos que son fortaleza, y cómo poder suplir aquellos que no son fortaleza, pero desde su alta capacidad, no desde tú tienes déficit atencional. Y en cuanto al egocentrismo, no te entendí tan bien la pregunta. En general, los profesores cometemos el error de poner a los estudiantes con alta capacidad como monitores, como tutores, como encargados de sala, como encargados de disciplina, y los ponemos como ejemplo. Y decimos, ¿por qué no pueden ser todos como la Martina? ¿Por qué no pueden ser todos como Juan? O miren, Juan fue el único que sacó un 7. O miren el dibujo de la Martina, es el único que cumple con los requisitos. Entonces, lo que hacemos ahí es fortalecer, por un lado, la distancia entre la Martina y Pepito con el resto de sus compañeros. O sea, esa niña, ese niño no es querido por su compañero porque obviamente es un desagrado, a nadie le cae bien. O sea, a mí ya me cayó mal la Martina porque es perfecta y yo no. Entonces, ya nos cae mal, ya lo separo del curso, y por otro lado, lo estoy cargando a ese niño con una autoimagen basada en un desempeño. Entonces, es malo por donde lo miren. Y eso muchas veces puede ser leído y puede también ir mutando a una visión eh, bastante poco realista de ellos mismos. O sea, como que de verdad son perfectos, como que de verdad no se equivocan. Pero es algo que ha sido bastante instalado por los profesores. Insisto, lo digo como la profesora que muchas veces usó a este niño de monitor, de monitora. O sea, no estoy aquí cazando brujas, es algo que solemos hacer, y que obviamente tenemos que aprender a no hacerlo y por qué no hacerlo en el fondo. Tengo F. Vidal y Catalina. Sí, bueno, en honor al tiempo vamos a permitir la última pregunta de F. Vidal. Así que vamos a solicitar ahí que reactive su micrófono para ir cumpliendo con los demás hitos. Así que adelante, F. Vidal. No se escucha muy bien.
Ahí siento como que se entrelazó un poquito la pregunta que hizo la persona anterior, pero como que lo asocié mucho al TDAH, en el sentido de muchas veces el juicio o que se aburren, porque de verdad hay momentos en que ellos coloquialmente como que los latea mucho un tema en el aula, es muy repetitivo, muy monótono, muy rutinario, y esto es algo que a ellos no les gusta, ¿cierto? Y lo asocié mucho como al perfil creativo en el ámbito de que son más desordenados, más rebeldes, y no siempre un niño con TDAH va a tender a ser violento o agresivo. Puede ser que vaya por ahí también el tema de Sí. la frustración y que se pueda entrelazar con el tema de la alta capacidad, o que estos niños tiendan más a una alta capacidad. Las personas con TDAH tienden en la misma proporción a la alta capacidad que a la no alta capacidad. De nuevo, la prevalencia es bastante pareja. Entonces, las personas con alta capacidad son como la población, el resto de la población, y dentro de esta población, de este 10-15%, hay un porcentaje que tiene autismo, un porcentaje que tiene TDAH, un porcentaje que es sordo, un porcentaje, en la misma proporción que la población normal. Lo que sí sucede es que algunos rasgos de la alta capacidad, en contextos donde hay poca formación, se confunden con TDAH, se confunden con otras cosas, pero eso ya es harina de otro costal. Está muy atravesado por la sobreexcitabilidad, está muy atravesado por la sincronía, pero en el fondo la prevalencia de las otras comorbilidades es igual que en el resto de la población. Pero sí, también tiendo a pensar que los estudiantes con TDAH y alta capacidad se encuadran más en el perfil creativo, en términos generales. No estoy diciendo que sea lineal, pero tiende a ser, hay similitud. Súper, muchas gracias, profesora, por una excelente jornada, mucho material por profundizar, así que no sé si quiere agregar algunas palabras para dejar los invitados a su curso, que va a comenzar el 28, si mal no recuerdo. Usted me corrige. Sí, tenemos, reiterar la invitación. Vamos a profundizar en varios de los conceptos que hemos visto hoy día. El propósito de la clase hoy día era dejar un piso conceptual que nos permitiera profundizar la próxima semana. Son 8 horas, así que vamos a poder profundizar desde cómo hacer un protocolo de identificación en un establecimiento educacional, como también qué puedo hacer yo en la sala con cada uno de estos perfiles, cómo se podrían hacer ajustes curriculares, etcétera. Así que ojalá que se animen. Necesitamos más personas formadas en alta capacidad y con curiosidad por aprender. Y obviamente en esa ocasión les voy a compartir una bibliografía que va a darles una mirada panorámica con bastante sustento científico sobre esta condición. Y agradecerles a todos por el tiempo. Espero no haber hablado demasiado rápido, que suele ser uno de mis problemas, y no haber hablado demasiado, que es mi otro problema, y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Nos veremos en otra ocasión.